Vamos a entrar a la palabra rápido. Esta palabra sé que va a bendecir a alguien. Voy a leer rápido porque es mucho. El segundo libro de Reyes, capítulo 4, el verso 8 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Suné y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y dijo ella a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Jesse, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. ¿Dónde fue que se paró? Y él dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a alguna de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: dígale al lado paz. Y después hizo encabalgar el asna y dijo al criado: que ahí anda y no me hagas detener en el camino. Por favor, dígale al lado: nada me va a detener en el camino. Entonces seguimos: sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: dígale al lado, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí, oigo, mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Jesse: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le salude, y si alguno te saludare, no le responda. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó y ella entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra, después tomó a su hijo y salió. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra una vez más, Señor, tus hijos la reciban. Que puedan ellos, Señor, hoy ser bendecidos a través de cada herramienta que tu palabra hoy nos suministra a todos. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes,
Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora todo principado y gobernador de territorio. Su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse breve. Quiero hablarte bajo el tema que nada te detenga en el camino. Es la palabra de hoy. Por favor, dígale nuevamente al de al lado: nada me va a detener en el camino. Pero hágalo de una manera con carácter. Dígale: nada me va a detener en el camino. Sabes, es una palabra comprometedora. Esa es una palabra comprometedora. El tú decir nada me va a detener te compromete a ti mismo. Y qué bueno que usted ha dicho esta palabra. Usted va a ver a través de la disertación de este mensaje de qué se trata. Pero me llama la atención, conforme a lo que hemos leído, de lo tanto que podemos nosotros hablar y aprender acerca de un profeta que en este caso se conoce como el profeta Eliseo. No voy a abundar mucho realmente a dar historia acerca de él como tal, pero sí lo conocemos como aquel que Dios eligió para que reemplazara al profeta Elías. Fue él mismo el que le dijo a Elías: quiero la doble porción de lo que veo que hay en ti. Fue él que cuando Elías fue arrebatado, dice que Elías soltó un manto y luego Eliseo lo tomó. Y desde allí comenzó la manifestación de Dios a través de este ministerio, de este profeta. Me llama la atención que dice que aconteció que Eliseo acostumbraba a pasar por Sunem. Señores, cuando nosotros hablamos acerca de Sunem, no se da geográficamente muchos datos cuando uno entra a un estudio exhaustivo de las escrituras, pero sí se sabe que era una pequeña ciudad que quedaba 7 kilómetros aproximadamente cerca de Jezreel. En Jezreel fue donde en una ocasión hubo una matanza injusta de alguien llamado Nabot, que el rey Acab, que era el rey que estaba ejerciendo gobierno en ese tiempo, quiso la casa, la heredad, la villa donde él habitaba. Y Sunem quedaba 7 kilómetros cerca de esa ciudad llamada Jezreel, que ya marcaba un antecedente histórico. Quiero decirte que Jezreel y todo lo que era Sunem era parte del territorio de la tribu de Isaacar. Señores, la tribu de Isaacar los habitantes de allí eran conocidos como personas entendidas en los tiempos. Por favor, digan entendida en los tiempos. O sea que todas las personas de este territorio perteneciente a la tribu de Isaacar, incluyendo Sunem, Jezreel, eran personas con un alto discernimiento que podían comprender los tiempos y las temporadas de Dios sobre su vida. Es importante esto, ¿por qué? Porque esto me lleva a entender el por qué la Biblia dice: aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem y allí había una mujer importante de la ciudad. Noten cómo el escritor ni siquiera hace mención del nombre de ella, sino que la llama como una mujer importante. Cuando en la Biblia no hacen referencia al nombre, sino a la posición, eso lo que quiere denotar es la influencia que poseía, en este caso, esta mujer. Esta mujer importante era una mujer de influencia, de relaciones. Era una mujer de un alto poder adquisitivo también y conocida por todo esto en toda esta comarca. Dice que esta mujer importante dijo: ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa no es un hombre común, es un hombre profeta de Dios. Estoy diciéndote que esta mujer tuvo la capacidad de conocer que lo que estaba acercándose a su casa ese día era una oportunidad. Pero si nos vamos a la historia, dice que Eliseo acostumbraba a pasar por allí. Pero ese día, precisamente ese día, esta mujer, que era parte de la gente entendida de los tiempos, se dio cuenta que el profeta ese día portaba algo que era para ella. Yo creo que aquí hay alguien hoy que sabe que hay algo
que tiene que ver directamente contigo. Hello, le estoy hablando a una mujer o a un hombre que ha venido diciendo: hoy hay una palabra para mí. Yo no sé para el que está sentado al lado, el que está delante. Yo digo que hay una palabra que es mía. Y esta mujer dijo: este hombre que pasa siempre por casa porta algo especial. Es un hombre consagrado, es un profeta de Dios, es un hombre santo de Jehová. Y quiero decirte esto, ¿por qué? Porque al ella ser entendida en los tiempos, ella tuvo un movimiento que encerraba riesgo. Porque la gente entendida en los tiempos se va a arriesgar. Todo el que es entendido en los tiempos no le tiene miedo a los riesgos. Y esta mujer, cuando se dio cuenta que este hombre era más que una visita, una oportunidad, ella se arriesgó. Porque ella fue donde su esposo y le dijo: este hombre que pasa es un profeta y yo te ruego que le hagamos un aposento y pongamos cama, mesa, silla y candelero para que cuando él venga, como hoy, se quede allí a dormir. Señores, esta mujer estaba en ese momento arriesgando su matrimonio. ¿Por qué? Porque imagínense, los caballeros que están aquí me van a dar la razón, que usted cuando está laborando y llega de su trabajo, siempre encuentra a tu esposa almorzando con alguien en la mesa, que es su amigo. Ese era el caso de ella. Dice que el profeta acostumbraba a pasar por allí. O sea que cada vez que pasaba, él pasaba y ella le preparaba algo y él se iba. La relación que había no era del profeta con el esposo de ella, era del profeta con esta mujer. Pero ahora esta mujer no le está pidiendo que le preparen algo para el profeta almorzar o cenar, sino que le preparen un lugar para él quedarse. ¿Usted se imagina? Su esposa le diga: mi amor, al chico que tú ves que siempre cuando tú regresas de vez en cuando, ves que yo le hago esos sancochos, vamos a prepararle una habitación, ponerle un aire acondicionado, una cama, colchón ortopédico, alfombrado. Tú le vas a decir: no, pero mejor dime que me vaya. ¿Cómo, hijo? Contigo. Gracias a Dios tú no eres el esposo de la tsunami. Contigo, profeta. ¿Tú te imaginas? Hay que ser sincero. Una mujer que le pide eso a un hombre está arriesgando la confianza de su matrimonio. Pero ella dice: te ruego que le preparemos esto. Un aposento. Yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba utilizando 5 elementos que ella entendía que era para acomodar al profeta. Lo que ella no se imaginaba era que estos 5 elementos se iban a convertir en 5 principios de bendición para la vida de ella. Hello. No, hay alguien que no está aquí. ¿Por qué? Porque hay un principio en el reino y es que cualquiera que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibe. Y esta mujer mandó a preparar 5 elementos que era para acomodar al profeta, para que cuando él pasara, posiblemente como él pasaba a una hora fuerte donde hacía mucho calor, donde la temperatura realmente estaba un poquito elevada, y como él iba a seguir su trayectoria quizás era un poquito lejana, para que él no siguiera, sino que descansara de un día hacia otro allí cada vez que pasara. Era con una buena intención. Lo que ella no se imaginaba era que esos 5 elementos a quien le iba a bendecir era ella. Y quiero hablarte de estos 5 elementos porque el primero era el aposento. Y el aposento representa cobertura. Según el Salmo 91 dice que el que habita debajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Segundo elemento, cama. Y la cama representa descanso. El Evangelio según San Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. El tercer elemento representa provisión, es la mesa. Malaquías 3:10 dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición en nosotros hasta que sobreabunde. El cuarto elemento es la silla y representa autoridad. Efesios 1:20 dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre todo señorío
y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino en el venidero. El quinto elemento es el candelabro y representa revelación. Mateo 5:14 dice que un candelero no se coloca debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que su luz ilumine a todos los que están en casa. Esta mujer ignoraba que estos 5 elementos, que ella lo hizo con buena intención, a quien la iban a bendecir era a ella. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque ese día el profeta pasó, y cuando el profeta pasó, ella le insistió, como siempre, a que él comiese. Pero cuando él pensaba marcharse, ella le dijo: no, tú no te puedes ir hoy. Ya yo he preparado un lugar. Por favor, díganle al lado: hay que preparar un lugar. ¿Qué es lo que hay que preparar? Yo le estoy hablando a alguien que prepara un lugar para Dios. A Dios hay que prepararle espacio. Y no te estoy hablando de un aposento como esta mujer. Estoy hablando de un lugar en tu vida, en tu corazón. ¿Cuál es el lugar que tú le has preparado a Dios? Esta mujer le preparó un lugar y le insistió a que él posara esa noche allí. El profeta posó esa noche. Él no andaba solo, él siempre andaba con alguien que le llamaban un criado, llamado en esta historia Jesse. Dice que al día siguiente, al amanecer, el profeta le dice: Jesse, esta mujer no ha sido muy atenta a nosotros. Esta mujer no ha servido con mucho detalle. Yo necesito que desatemos una bendición sobre ella. Mándala a buscar. La Biblia dice que cuando ella fue, el profeta le dijo: ¿qué podemos hacer por ti? ¿Necesita que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, yo no necesito nada. En otras palabras, tú no ves que yo hasta te preparé una habitación. Cada vez que tú pasas, tú ves la mansión en la que yo habito. Tú has visto las tierras que yo tengo. Yo habito en lo mejor de este territorio. Estoy habitando en la ciudad, en medio de mi pueblo, donde en la antigüedad los que habitaban en el centro del pueblo eran las personas más pudientes. Y ella le dijo: yo no tengo necesidad de nada. Yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque hay que saber tomar las oportunidades. El profeta le dijo: necesita que hable por ti al rey o al general. Pero ella en ese momento dijo: yo estoy bien, ¿no lo ves? Quiero decirte algo que te lo dije en el mensaje pasado. Muchas veces lo que Dios te va a decir hoy no tiene que parecerte con tu presente. Hello. Lo que Dios te va a decir hoy no tiene que parecerse a tu temporada actual. Lo que el profeta le estaba diciendo de necesitas, en ese momento ella entendía que no necesitaba nada. Pero el profeta le estaba hablando porque el cielo sabía que sí, ella iba a necesitar. Por eso es que cuando el cielo te da una palabra, ¿sabe cuál es? Debe ser tu actitud: abrir tu corazón y aceptarla. Porque cuando el cielo te da una palabra, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar tu presente y llevarte a un futuro. Yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque ella dijo: yo habito en medio de mi pueblo, y se fue. Pero el profeta se quedó como comprometido y le dijo a Jesse: Jesse, ¿qué podemos hacer por ella? Y a Jesse le dijo: a esta mujer le hace falta un hijo. Y él dijo: mándala a buscar de nuevo. Y yo quiero que usted luego en su hogar evalúe las 2 ocasiones donde la mujer se presentó delante del profeta. Porque la primera vez dice que ella se paró en un lugar donde el profeta le dijo: ¿qué tú quieres que haga por ti? Pero la segunda vez dice que ella se paró a la puerta. ¿A la puerta de qué? ¿De qué? Del aposento. Cuando se paró a la puerta del aposento, se activó el primer principio: cobertura. Y entonces ahí entró palabra de Dios al profeta y le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Yo le estoy hablando a alguien aquí hoy que no es una rueda suelta, sino que está bajo cobertura. En este tiempo, prepárate para recibir cosas que ya el cielo a ti te ha dicho. Hello. Esto es para los que conocen lo que es cobertura y están bajo cobertura. Porque el problema es que hay gente que quiere recibir cosas desde la posición de huérfano. No, yo no quería hablar eso, hijo. Acelera, toca algo más duro.
los huérfanos no heredan. Hello. ¿Sabe quiénes son los que heredan? Los hijos. Los hijos poseen derecho, herencia y privilegios. ¿Hay hijos en esta casa? Pues prepárate, no para el año que viene, sino para este tiempo. Esta palabra es para ahora. Hello. Por favor, tómale al lado y dígale: es ahora. No te he entendido. Dígale: right now. Hello. Inmediatamente le dan esta palabra. Ella recibe la palabra. Y dice la Biblia que al pasar el tiempo, ella concibe el muchacho al año siguiente. Porque lo que Dios te dice no tiene opción a cambio. Dios nunca va a hacer de una palabra suya en tu vida una mentira. Le vengo a decir a alguien que lo que Dios te dijo lo va a hacer. Hello. Y quiero que entienda que dice que este niño, conforme al tiempo que iba creciendo, un día sale con su padre y estando junto a su padre, empieza a quejarse de un fuerte dolor de cabeza. Y dice que el padre le dice a unos servidores: llévenlo a donde está su madre. Y escuche bien, lea tranquilo en su casa esa historia. Y estando el niño sentado en la rodilla de su madre, estuvo hasta el mediodía y murió. ¿Dónde? ¿Dónde fue que murió? Este niño tenía su propia cama, pero dice que estando sentado en la rodilla de su madre, dice que murió. Lo digo. Hay palabras que no se han cumplido por falta de rodilla. Hello. Hay gente que lo que el cielo ha dicho se está muriendo sobre sus rodillas. Porque el problema es que cuando Dios te da una palabra, no es para que te sientes esperarla, es para que ore y la acelere. Hello. Hay alguien que tiene que acelerar lo que el cielo ha dicho. Por favor, tópale la ley y dile: el compromiso está en tus rodillas. Hello. Es sobre tus rodillas que está. Por eso el niño murió en las rodillas. Y hay promesas que están agonizando sobre tus rodillas. Hay palabras que están agonizando sobre tus rodillas. Hay peticiones que están agonizando sobre tus rodillas. Y cuando el niño muere, esta mujer activa el segundo elemento: descanso. Dice que lleva el niño a la cama que había preparado para el profeta. A la cama. Inmediatamente lo lleva a la cama. Se activa ese segundo elemento: descanso. Pero dice que ella lo lleva a la cama y sale del aposento y cierra la puerta. Por favor, dígale: hay que cerrar la puerta. Ese es el problema de mucha gente, que lleva lo que en el presente le está atormentando a la oración, que es el descanso, pero no cierran la puerta. ¿Qué es cerrar la puerta? Que todo lo que tú llevas al descanso, cuando tú salgas de allí, no siga comentándolo más, porque se supone que usted lo llevó al descanso. Hello. Pero hay gente que van a la presencia de Dios a orar al Señor: Padre, mira a mi esposo, transfórmalo, cámbialo, haz algo con él. Y cuando salen, que alguien le pregunta: ¿cómo está tu familia y tu esposo? Dicen: a ese nadie lo cambia. Y entonces, ¿qué pasó con lo que usted llevó al descanso? ¿Ah? Si usted presentó a su hijo, a su hija o a lo que sea, cierre la puerta ya. Cerrar la puerta es cerrar la boca. Es no seguir comentando eso. Es que si usted lo llevó, descanse ya en lo que usted y Dios hablaron. Por favor, dígale al lado: hay que descansar. La oración tiene que llevarnos a un descanso. Y cuando ella llevó el niño muerto a la cama, dice que salió de allí, no se quedó llorando contemplando al muchacho, porque el problema es
que hay gente que están llorándole al problema. Y yo no he visto en la Biblia ningún milagro que Jesús hizo a un llorón. Los milagros no son para los llorones. Los milagros son para hombres y mujeres que, a pesar de lo que están atravesando, digan: en fe yo voy a ver lo que Dios me dijo. Es más, yo muero en el proceso. Pero no andan llorando. Yo no sé, la religión hizo un gran mal, porque la religión es la que ha sido la causante de levantar en un tiempo una generación de gente débil, de gente floja, de gente ñoña. Y hay gente que tiene más de un mes llorándole una situación. ¿Y sabe algo? Te vas a secar. Por eso es que Dios no ha hecho nada. Y tú diciéndole: Señor, a ti no te da pena de mí. No, Él no le da pena, porque el Señor no fluye por pena, sino por fe. Hello. El Señor fluye conforme a la fe, no a la lágrima. Ya yo vi una ahí que se secó la lágrima. Deja de llorar. Hello. Y cuando ella cierra la puerta, que salió de la habitación, activó el tercer principio. ¿Por qué? Porque ella ahora le dice a alguien: necesito ir donde esté el profeta, a su esposo. Y el profeta le dice: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella activó el candelero. Revelación. Dijo: paz. Señores, ¿cómo tú me explicas que una mujer, madre, que deseó tanto este niño, y acabando de colocar su niño muerto en una cama, tiene la capacidad de decirle a alguien paz, estando ella atravesando por un tormento? Solamente alguien que esté envuelto en la revelación de la palabra tiene la capacidad de ministrar paz, aunque usted esté atravesando su proceso. Y la paz de la que te estoy hablando no es cualquier paz. Es la paz que Jesús impartió cuando dijo: mi paz les dejo y mi paz le doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Sabe cuál paz es esa? La que sobrepasa todo entendimiento. Ay. Por eso es que aquí hay gente que, aunque están en deuda, tú lo ves levantando a otro. Que aunque estén enfermos, tú lo ves orando por otro. Que aunque estén en batalla, tú lo ves a ellos ayudando a alguien. Porque el que está envuelto en la revelación no para de fluir. Quiero que entienda esto. Y ahora el esposo le ordena a alguien a que vaya dirigiendo el asna en el camino. Y esta mujer activa el cuarto elemento, la silla, autoridad. Porque ahora ella va y le dice al que va enabalgando el asna: guía y anda. Con autoridad le habló: y no me hagas detener en el camino. Esta mujer estaba decidida a que si el que iba enabalgando el asna se detenía, ¿sabe qué iba a hacer? Ella se iba a apiar del asna, iba a ir a pie. Si se le cansaban los pies, ella iba a ir gateando. Si se le pelaba la rodilla, ella se iba a arrastrar. Pero de alguna manera, esta mujer iba a llegar a donde se encontraba el hombre de Dios. Y hay gente que con autoridad se han determinado en este tiempo a de alguna manera lograr aquello que el cielo ha dicho que ha de pasar sobre su vida. Hello, le estoy hablando a hombres y mujeres de autoridad. Gente resiliente que no se detienen, que utilizan el conflicto como combustible para avanzar y continuar. Ella le dijo al hombre: no me hagas detener en el camino. Y quiero que entienda esto, porque esta actitud de esta mujer hizo que el criado y el profeta la alcanzaran a ver desde lo alto del monte. Y el profeta dijo: mira, allá viene la tsunamita. Pregúntale, le dijo al criado, ¿cómo le va a ella? ¿Y cómo le va a su hijo? Y cuando el criado baja,
y le pregunta: ¿cómo le va a tu hijo? ¿Cuál fue la respuesta de ella? ¿Cómo fue que ella dijo? Entre dos. ¿Cómo fue que ella dijo? Que está triste, en proceso, en batalla, con deuda, con enfermedad, en división. Ese es el lenguaje del Espíritu. Hay alguien que hoy tiene que decirle a las tinieblas: yo estoy en victoria, bendecido y prosperado. El diablo odia esa frase. Cuando el diablo escucha a alguien diciendo bendecido, prosperado y en victoria, él no entiende eso. Y más cuando él te está atacando. Entonces hay gente que hoy tiene que cambiar la declaración que está haciendo. Cambia la frecuencia ya. Y empieza a decir que a ti te está yendo bien. Yo le estoy hablando a alguien aquí. A alguien que en la semana alguien le va a preguntar sobre algo. Y usted no va a poder y que, bueno, tú sabes cómo. No, tú sabes no. Me está yendo bien. Me está yendo bien. Cuando ella le dijo bien, ¿sabe qué pasó? Que el criado le dio paso a ella a subir al monte. ¿Tú sabes por qué? Porque esta mujer utilizó una palabra del Espíritu. Esta mujer dijo bien, aunque su hijo estaba muerto. Hello. ¿Tú quieres que te diga algo más? Aquellos que no pueden resolver tu problema no son dignos de escucharlo. Por eso esta mujer en ningún momento se detuvo a explicarle al criado lo que estaba pasando. Hay gente que no merecen explicaciones de lo que a ti te está sucediendo. No siga conversando con personas con mente de criado. Porque la mentalidad de criado lo único que hace es detenerte para que tú no llegues a donde tienes que llegar. Si ella se hubiera puesto a decirle al criado, no llega a donde el profeta. Lo que te va a dar acceso a conectarte con la fuente de tu milagro es tu posición de fe. Al ella decir bien, tuvo acceso. Y cuando subió al profeta, ella sí lo agarró por los pies, lo abrazó, empezó a llorar y le dijo: pedí yo hijo a mi Señor. Yo no te dije que no te burlaras de mí. Al profeta, no al criado. El profeta representa a Dios. Llórele al Señor, no al problema. Yo no entiendo personas que le sirven a Dios y sus problemas se lo están contando a un fracasado en esa área. Hello. Usted debería estar predicándole a alguien y esa persona es la que te está predicando a ti. Cuando yo veo dos mujeres en tubi y rolo, en bata, recotadas de una esquina, hay que cogerle miedo a eso. Porque ahí no se está hablando nada bueno. Hello. Huye, y no de la tentación, sino de eso. Cuando ella al profeta le declaró esto, ahí venía el bendito criado otra vez a quitar a la mujer. Porque los criados, su papel es ese: desconectarte. Hello. ¿Cuál es el trabajo? Desconectarte. Fíjese, ella estaba reclamándole al profeta y dice la Biblia que el criado fue a quitarle y el profeta le dijo: déjala, porque el alma de esta mujer está en amargura y Jehová no me ha revelado el motivo. Déjala. ¿Tú sabes cómo te dicen los criados? No, usted no quiere saber. Mira, yo lo voy a decir por Robert, que me está haciendo una seña. Escucha. Los criados te dicen: ¿y para qué tú vas tanto a la iglesia los domingos? Porque por Dios, descansa un domingo por lo menos. ¿Pero para qué? ¿Para que te quedes jugando dominó con ellos? ¿Para qué? Te digo algo. El que conoce a alguien que sabe que es innegociable lo de Dios con esa persona, sabe que no puede visitar la casa de esa persona un domingo en la mañana. Porque un domingo en la mañana esa persona le está dando la primicia al rey. El que sabe, sabe que si visita es porque se quiere congregar ese día. Hello.
Sí, porque yo con tu visita nos vamos para la iglesia. Digo, qué bueno, ¿cuánto tiempo que no lo veíamos? Ven para que aproveche y después que nos gocemos el servicio, compartimos y hacemos una lasaña, hacemos aquí en la casa. Pero es después. Te digo por qué. Porque hay cosas que el cielo no la está entendiendo, ni Dios tampoco. ¿Y por qué no te congregaste ayer? Lo que pasa es que el domingo yo me la paso lavando. Cuando venga el arrebatamiento, te vas a quedar lavando la ropa que no va a dejar de tener la mancha para tú ser levantado. Por quedarte lavando. Hello. Es que estaba aprovechando ese día porque tuve atareado en la semana. Marta, afanada y turbada estás en la semana. Con muchas cosas. Pero hay un grupo que está recibiendo la mejor parte, que no le va a ser quitada. Porque en el reino tú no puedes sustituir lo urgente por lo primero. ¿O no? Lo primero por lo urgente. Hello. Hay cosas que son innegociables. Y el criado fue a quitarla. El criado es aquel que ataca y amenaza todo lo que en tu vida tiene que ver con la conexión con Dios. Todo lo que en tu vida tiene que ver con principio. Y tú eres de los que diezman en la iglesia. Pero te están robando. Te están robando. ¿Tú le llevas el dinero al pastor? Sí, porque la Biblia dice que el diezmo es a los sacerdotes que se le lleva. Sí, pero dice que allí arriba en la eternidad hay uno del que vive. Léalo. Hello. Te están robando. No me digas. ¿Qué cosas que tú no diezmas y está desbaratado? Claro. ¿Qué cosa que tú que me estás aconsejando está lleno de raquiña? ¿No te está yendo muy bien, no? Hello. Ahora mismo hay una amenaza a la fe cristiana por las redes. Miren que el que se lleva de todo lo que ve no se congrega. Porque el ataque que hay es fuerte. Y ahora el profeta le dice al criado: mira, ven, sirve para algo. Toma mi báculo en tu mano, o sea, mi vara en tu mano, y vete a la casa de esta mujer. En el camino no te pongas a conversar con nadie. Si alguien te saluda, ni le responda. Llega a la casa de esta mujer y la vara que te estoy dando, colócala al lado del rostro del niño. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando el criado salió con la vara, puso la vara al lado del rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque lo de Dios, cuando se nos da, aparentemente no tiene sentido. Lo que te decía hace unos minutos atrás. Todo lo que el cielo te dice al principio no tiene sentido. Porque no concuerda con lo que nosotros somos en el presente. El cielo está haciendo hincapié en esa parte. Parece que hay alguien que no se cree lo que el cielo está diciendo. ¿Tú quieres saber si una palabra viene de Dios? Si lo que se te está diciendo aparentemente no tiene sentido, viene de Dios. ¿Cómo así? Que la palabra de Dios no tiene por qué parecerse a ti. Es a Él, no es a ti. ¿Por qué pone la vara al lado del rostro del niño? Porque en la antigüedad había una cultura con los profetas, y era que los profetas todos tenían una vara. Cuando el cielo le daba una palabra, ellos la palabra la tallaban en la vara. Esta vara del profeta había recibido hace unos años una palabra de vida para esta mujer. El año que viene vas a abrazar un hijo. No había una palabra de muerte. Lo que el profeta le estaba diciendo al criado era: confronta la palabra que hay en la vara, que es la verdad, con lo que esta mujer está atravesando, el niño tirado en una cama, que es la realidad. Por eso yo te dije ahorita que la verdad es el máximo nivel de la realidad. Y la fe no niega tu circunstancia, pero sí la cambia. La realidad era que el niño estaba muerto, pero la verdad era que en la vara había una palabra de vida, no de muerte. Yo vengo a decirle a alguien aquí: ¿cuál es tu realidad? Porque tu realidad es un indicativo de que en esa área es donde Dios se va a manifestar en los próximos días. Hello. El que esté enfermo, declárese sano.
El que está en ruina, declárese próspero y bendecido. El que está en depresión, declárese en gozo. Porque no es tu realidad, es tu verdad. Y dice que no tenía sentido. Pero mientras esto estaba pasando, la mujer le dijo al profeta: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Señores, hay que ser persistente en aquello que tú estás queriendo lograr de parte del cielo. El problema de mucha gente es eso, que no son persistentes. Inician orando por una cosa y terminan orando por otra. Yo le dije a ustedes la historia de esa hermana que estaba orando para que Dios cambiara a su esposo. En una congregación donde yo prediqué una vez, hace tiempo, yo era evangelista. Y yo veo a esa mujer entre la multitud. Y yo estoy orando. Y esa mujer se ve desesperada. Y cuando yo vengo que la atiendo y le digo: ¿qué le pasa, mujer? Y ella dijo: yo necesito, porque es mi clamor, de que Dios enderece y toque a mi esposo y lo restaure. Yo dije: ¿cómo? Oiga, esa era la petición de ella al inicio. Pero viendo que el esposo no cambiaba, ¿tú sabes cuál fue luego la petición de ella? Que Dios se lo matara. Una suicida, una criminal. Entonces, ¿cuál es la petición tuya? ¿Que lo salve o que lo mate? Hay silencio. Claro. ¿Por qué que tú estás orando? ¿Que Dios salve o que mate? ¿Por qué? ¿Que Dios abra puertas o que la cierre? ¿Por qué que tú estás orando? ¿Sabe por qué? Porque al final a quien le conviene seguir insistiendo es a usted. Porque Él sigue sentado en su trono. Si tú iniciaste orando por algo, mantente en esa dirección. No hay personas que dicen: ya el cielo que haga lo que Él quiera. Lo que Él quiera no. Lo que Él quiera no. Persiste en la oración. Esta mujer dijo: no te dejaré. Cuando el criado fue y le dijo al profeta lo que había pasado y que la vara no hizo nada, el profeta descendió a la casa de esta mujer. Cuando el profeta descendió, dice que él entró a la casa, dice que él entró a la habitación, dice que él se posó sobre el cuerpo del niño y dice que el cuerpo del niño entró en calor. ¿En qué fue que entró? El niño que estaba muerto y el cuerpo frío entró en calor. Hay cosas que se habían enfriado en tu vida que tú tienes que prepararte, porque los próximos días van a entrar en calor. Todo lo que se había congelado, prepárate para que entre en calor. Cuando entró en calor el cuerpo, el profeta se levanta, se pasea por toda la casa. Porque hay alguien que está ignorando que el cielo está gravitando ya en su territorio. Luego el profeta entra a la habitación, vuelve y se coloca sobre el cuerpo del niño y dice que el niño estornuda 7 veces. Señores, vamos a entrar a la historia. Vamos a entrar a la historia. ¿Por qué? Porque el profeta había dejado a la mamá del niño afuera de la habitación, al criado afuera de la habitación, y solamente él y el muchacho en la cama eran los que estaban en ese lugar. Cuando él se coloca por segunda vez, dice que el niño estornuda 7 veces. La madre veía lo que hacía el profeta, pero escuchó al niño cuando estornudó. Tú no tienes que saber por dónde el cielo está trabajando. Confórmate con escuchar que Dios está trabajando contigo a puerta cerrada. Hello. Dios está trabajando con alguien aquí a puerta cerrada. Escucha esto: puerta cerrada. Pónmelo ahí en pantalla. Pónmelo ahí, hija. Pónmelo ahí. Puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Qué es a puerta cerrada? A puerta cerrada, esto es un asunto de estado entre el cielo y lo que Él va a hacer. Hay cosas que Dios está moviendo que no tiene por qué revelártela a ti todavía. Y yo quiero decirle a alguien de que Dios está trabajando a puerta cerrada en ese proyecto, en esa familia, en ese ministerio. Dios está trabajando a puerta cerrada. Hello.
La madre no veía lo que el profeta hacía, pero escuchó a su hijo cuando estornudó. Hoy agiliza el oído espiritual y escucha lo que el cielo está diciendo en estos momentos. Porque cuando el niño estornudó, el profeta mandó abrir la puerta de la habitación. Por favor, digan: la puerta se abre. Hay un tiempo donde puertas que estaban cerradas ahora se abren. Lo que en un tiempo se cerró, prepárate para que se abra. Porque quien la mandó a cerrar fue el profeta, y quien la mandó a abrir fue el profeta. Hay puertas que estaban cerradas que no era el diablo, sino que no era el tiempo. Número 1, puertas abiertas. Número 2, el profeta ordenó a que la madre entrara. O sea, acceso. Hay gente que van a entrar en una temporada de acceso. Donde antes tú no llegabas, prepárate para llegar. Donde antes no te aceptaban, prepárate para que te busquen. Hay gente que entra en un tiempo de acceso. 3, el niño se lo entregaron en los brazos. Porque aquello por lo que tú habías orado tanto, que cuando tú cerrabas los ojos te imaginabas con el resultado. No vas a tener que cerrar los ojos. Dios te dice: lo abrazarás. Prepárate para un tiempo donde vas a abrazar lo que el cielo ha dicho. Y 4, cuando ella tomó el niño, dice que ella lo puso en el suelo y dice que empezó a adorar. El Espíritu Santo me ministraba y me decía: viene un tiempo sobre algunos hijos, sobre algunos. Sí, porque estas palabras no son todos que la están recibiendo. Sobre algunos, donde por causa de lo que el cielo está haciendo, de ellos va a salir una adoración en el espíritu, que no es inventada, que no es pensada, que no es leída. Es un nivel de adoración que va a empezar a salir de ellos, de gratitud, porque Dios ha sido bueno y lo ha hecho. Prepárate, porque lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hay gente que va a entrar en un tiempo de adoración, de gratitud. Alguien tiene que adorar hoy. Vamos, díselo. Díselo. Ya en esta ola que estamos, es de pie que hay que recibir esto. Señores, la historia finalizó, pero yo me quedé pensando. Esta mujer preparó 5 elementos y solamente se activaron 4. Esta mujer preparó 5 elementos. La cobertura fue con la habitación. Cuando la mujer separó la puerta, se activó. El descanso fue con la cama. Cuando llevó el niño a la cama, se activó. La revelación fue con el candelabro, y cuando ella le dijo al esposo: paz, se activó. La autoridad fue con la silla, y cuando ella dijo: no me vas a detener en el camino, se activó. Faltaba uno, y era la mesa, provisión. Y este es el área que quiero dejar ahora. Este elemento está de último, porque este es el elemento que se le va a activar a muchos. Aparentemente ya se terminó. Y usted dirá: no hay nada que hacer porque ella abrazó al niño. Sí, pero mire lo que pasó, que dice así. El capítulo 8 del segundo libro de Reyes dice lo siguiente: habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre esta tierra por 7 años. Ay. La que habitaba en medio de la ciudad, la que no necesitaba nada, ahora el profeta dice: viene hambre por 7 años. Sal a donde puedas. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella y su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Digan: tierra de los filisteos. Todo el mundo sabe
que en la Biblia los filisteos siempre han figurado como enemigos del pueblo de Dios. ¿Y tú sabes lo que representa ya ir a tierra extranjera? Que ella no iba a tener herencia en ese lugar. Porque en la antigüedad los advenedizos, los extranjeros, no tenían derecho a herencia en un lugar donde no era su ciudadanía, su territorio. Se tuvo que ir a un lugar donde aparentemente no iba a heredar, la que lo tenía todo, por 7 años. Dice, cuando habían pasado los 7 años, digan número 8. Sí, porque ella duró 7 años. Cuando habían pasado, número 8. El número 8 en la numerología de Dios es número de inicio o nuevo comienzo. Hay gente aquí que tiene que celebrar que ahora es que empieza lo bueno en su vida. Prepárate para un nuevo comienzo. Dice que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de tierra de los filisteos para implorarle al rey por su casa y por su tierra. Pero ¿qué pasó cuando el profeta le dijo, necesita que hable por ti al rey? Y ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Usted ve que cuando el cielo le dice algo, aunque no se parezca en ese momento, agárrelo, porque lo va a necesitar. Porque la que no necesitó en un tiempo, ahora tenía que rogarle al rey, donde el profeta tenía influencia con el rey. Escuche, dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Ay, Dios mío. La mujer estaba en cobertura, ¿sí o no? Había entrado en cobertura, ¿sí o no? ¿De quién fue que le habló el rey que quería que le contaran? No, esto es muy fuerte. Esto nada más lo van a recibir hijos. ¿Sabía que hay intervenciones que dependen del manto que usted honra? ¿Sabía que el milagro de esta mujer no dependía de que ella hablara de ella, sino de Eliseo? Porque en el mundo espiritual tu paternidad representa cosas en tu vida. El rey no le importaba más a nadie, sino háblame algo que había hecho Eliseo. Eliseo, oiga, dice así, y mientras él estaba contándole al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorarle al rey por su casa y por su tierra. Entonces Giezi dijo, rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo, el cual él había hecho vivir. Por favor digan sincronización divina. No, digan sincronización divina. Señores, aquí vemos que esta mujer estaba en el lugar correcto, a la hora correcta y con las personas indicadas. Yo declaro y profetizo que hay gente que entra en una sincronización divina. Cuando tú entras en una sincronización, es como que todo se alinea para lo que Dios dijo se ocurra. Hay algo que se va a alinear en la vida de alguien. Sincronización divina. Vamos, díselo. Que ruge el león. Algo se alinea en tu vida. Algo se alinea. Díselo. Que ruge el león, que la tierra se estremezca. Escuche. Ante la majestad. Oiga esto. Y dice la Biblia, y preguntándole el rey a la mujer, ella se lo contó. ¿Qué fue lo que ella le contó? ¿Qué fue lo que ella le contó? Todo lo que el profeta había hecho con ella y con el muchacho. Ahí vemos el poder de hablar de los milagros que Dios hace con nosotros. Ella le contó el milagro que hace 7 años Eliseo, Dios había intervenido a través de Eliseo para resucitarle al muchacho. Señores, hablar de milagro te conecta con el milagro que tú esperas. Yo no sé cuánto aquí necesitan un milagro, pero Dios te dice, milagro conecta con milagro. Habla de los milagros que Dios hizo en un pasado, porque hablando de esos milagros, prepárate para lo que necesitas ahora. Deja de hablar de problemas y de conflicto. Háblame de milagros. Envuélvete en una atmósfera de milagro. Crea un ambiente de milagro. No importa
10 años, 15 años, testifica de ese milagro. Hello. Le estoy pasando una llave a alguien aquí. Le estoy pasando una llave a alguien aquí. El tú empezar a tener un lenguaje de milagros, de lo que Dios ha hecho, va a crear la atmósfera para que lo que Dios tiene que hacer lo haga ahora contigo. Pero Dios te dice: necesito un clima de milagro. Y acuérdese que los milagros se provocan. Escuche esto. Y el ella hablar de milagro, mire lo que hizo. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas, desde el día en que dejó el país hasta ahora. Dígale al lado: hay una autorización. Señores, el cielo ya dio una autorización. Hay una autorización de provisión. La mesa. Hazle devolver todas las cosas que eran suyas desde el día en que dejó el país hasta ahora. Hay gente que no sabe de qué se trata esto. Lo que el rey estaba diciendo era: si hace 7 años, cuando ella dejó el país, ella tenía 100 vacas, y en estos 7 años esas 100 vacas se multiplicaron a 900 vacas. No son las 100 vacas que tú le vas a dar, son las que en los 7 años se multiplicó. Hazle devolver lo que de ella desde el día en que dejó el país hasta la fecha. No. Dios me trajo a este lugar a declarar de que te prepares para una bendición septuplicada en tu vida. Todo lo que durante 7 años aparentemente perdiste, se te detuvo, te dice el Señor, lo recibe septuplicado. Septuplicado. Durante estos 7 años. Alguien tiene que adorar hoy. Vamos. Que ruge el león. Que ruge el león. Que la tierra se estremezca. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hay una bendición septuplicada. Hay un milagro septuplicado. Yo veo el número 7 sobre alguien aquí. Oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Así te dice el Espíritu Santo del Señor. Wilkin, lo que desde hace 7 años inició como un proyecto pequeño, te dice el cielo que te prepare, porque es ahora que se va a ensanchar hacia la derecha, hacia la izquierda. Hay unas cuantas oposiciones que aparentemente se ven en el presente. Te dice el Señor: ese obstáculo se quita. Veo que en este tiempo hay un crédito divino que se habilita a tu favor. Te dije, hay un crédito divino que se va a habilitar a tu favor. Dios te abre puertas fuertes en los bancos. Y yo veo gente que llegan. Y yo veo cómo se dimensiona el negocio. Dios te trajo para crecer, para multiplicar y para ensanchar este lugar. Septuplicado, te dice el Señor. Vamos. Al león de Judá. Díselo. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Alguien tiene que adorar. Díselo. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Más. Hoy se oye Hoy se oye. Hoy se oye. Repapasota la bacatale. rugiendo
es que el rey dijo: háganle devolver lo que era de ella. Te dije que hay una autorización. Por favor, dígale al lado: ya el rey dijo que me entreguen. Alguien tiene que entender que no es un favor ni un permiso que usted va a pedir en el mundo espiritual. Ya hay una orden de entrega. Ramón, de entrega. Hay una orden de entrega, mena. Hay una orden de entrega. Cuando el cielo autoriza, las leyes tienen que obedecer. Y yo vengo a decirle a alguien que ya el cielo autorizó: devuélvanle lo que tiene su nombre, devuélvanle lo que es suyo. Más ahora. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Quiero el león, que la tierra se estremezca ante la majestad. Y lo mejor es, ¿sabe qué, Eliro? Que fue en tierra de los filisteos, lugar donde aparentemente no había herencia para ella, lugar donde ella era extranjera, donde no había posibilidad. Se le entregó lo que era de ella. No es el barrio lo que tú portas. Donde a otro no le resultó, a ti no tiene por qué no resultarte. Porque donde el cielo señala, Él autoriza. Y hay una autorización sobre tu vida. Y yo veo capas de tinieblas que son quitadas. Te dije capas de tinieblas que son quitadas. Dice el Señor: te entrego en ese territorio todo lo que es tuyo. Tierra de los filisteos te va a devolver lo que es tuyo. Veo a Efraín. Dios te fructifica en el lugar de tu aflicción. En el lugar de tu aflicción, tócala ahora. Y que la tierra se estremezca ante la majestad Díselo. de Jesús. Díselo. Vamos. Santo, 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 Dios poderoso. Díselo. Vamos. Yo escucho en el espíritu el grito de espíritu de las tinieblas que están desalojando territorios ahora. Escucho gritos por ahí atrás de espíritus que están desalojando. Ahora. Ahora. Más. Más. Ahora. Ahora. Están desalojando. Más. Dios poderoso, Vamos. Dios poderoso. Hay una unción de desalojo. Todo lo que estaba ilegal en tu territorio sale. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ruajakodek, toca ahora. Toca ahora, toca ahora. Toca ahora, toca ahora. Toca ahora. Toca ahora. Toca ahora. Toca ahora. Toca ahora. Dios poderoso. Que nada te detenga en el camino. Vamos. Santo,
baño. Tu madre y tu padre fue a Dios que le trajeron propósito. El diablo no tiene parte en ti. Y todo lo que por transferencia quiso entrar va a salir. Ahora. 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 Ponla de pie. Dije que va a salir. Ahora. soy propiedad de Cristo. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente, todo mi ser le pertenece a Cristo. Soy libre. Y Cristo vino en carne. ¿Qué vino? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo sello esta palabra. Sello ahora mismo su sentido. Declaro que desde hoy tu hija camina enfocada a destino. En el nombre poderoso de Jesús hay un blindaje, Señor, que activo sobre ella ahora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar una vez más.